Hay muchas canteras de las que se extraen bloques de pizarra que se emplean para fabricar tejas planas para techar, así como piedra para la construcción de muros y losas para pavimentos. Las pizarras son rocas metamórficas, compactas, de grano muy fino, que se exfolian fácilmente a favor de los planos de pizarrosidad o fisibilidad, planos generados durante el metamorfismo. Las pizarras proceden de arcillas cuando éstas están sometidas a unas condiciones de temperatura entre 300 y 400 grados centígrados y de presiones entre 2 y 3 kilobares, es decir, a unas condiciones de metamorfismo de muy bajo grado. Mineralógicamente, las pizarras están constituidas principalmente por micas, hilita moscovita y clorita, por cuarzo y feldespatos. También contienen como minerales accesorios cantidades variables de cloritoide, calcita, sulfuros de hierro, materia carbonosa, turmalina, rutilo, zircón y apatito, entre otros. Las pizarras de techar se clasifican en 3 familias de colores: las negras grises, las verdes y las rojizas púrpuras. Estos colores se deben a las condiciones de aporte de oxígeno en la cuenca de sedimentación. Las pizarras negras se han formado en condiciones anóxicas, sin presencia de oxígeno, por lo que tienen restos de materia carbonosa que proporciona el tono oscuro. Las verdes se han formado en condiciones disóxicas, con muy poco oxígeno, siendo el mineral colorante el clinocloro, una clorita verde. Por último, las pizarras rojizas, como estas, se han formado en condiciones oxidantes, y este color se debe a la presencia de óxidos de hierro. La fisibilidad o capacidad para exfoliarse fácilmente en láminas es una propiedad característica de las pizarras que permite obtener placas finas, regulares y de poco peso, por lo que se emplean para techar. Como esta. Y son muchos los pueblos construidos casi en su totalidad de pizarra, entre ellos los pueblos negros de Guadalajara. El nombre se debe a que tanto los muros como los tejados de las casas están construidos con esta pizarra oscura casi negra, que es la roca más abundante en la zona, como vemos en este afloramiento. Y este color es el que hace que en conjunto los pueblos tengan un color oscuro casi negro. Quería recordar que vosotros, la gente del ICME, vinisteis a hacer una valoración sobre estas antiguas canteras de los años 60, ¿no? Sí, efectivamente. En aquella época el ICME estaba investigando toda la pizarra de España. Yo entonces trabajaba allí y vinimos aquí para ver estas formaciones que han resultado ser las mismas que se explotan en Galicia. Pero aquí tenía varios problemas. En primer lugar, como podéis ver, estos fragmentos de roca que hay aquí no son demasiado grandes. ¿Por qué? Porque está muy fracturada la roca, hay una serie de diaclasas que limitan el tamaño del bloque. Y luego tiene otros problemas, tiene algo de pirita, lo cual es, como sabemos, negativo, y luego tiene mucha crenulación, que es una estructura secundaria que se forma después de la pizarrosidad y que impide que la pizarra se esfolie bien. Estos son micropliegues de crenulación, aquí los tenemos más pequeñitos, más finos, y también tenemos unos cubos de pirita que se han oxidado y han dado estas manchas. Esta es una buena prueba de campo para comprobar la fisibilidad de una pizarra. Si en vez de romper la placa se hace un agujero, es que la fisibilidad es muy buena. ¿Cómo se forma la pizarrosidad? Por la cual se esfolia la pizarra. Pues es bastante complicado, pero voy a intentar explicarlo. Aprovecho este plano de diaclasa que tengo para utilizarlo como pizarra, valga la redundancia. Tenemos una serie sedimentaria en la cual tenemos arcilla y arena, por ejemplo, de varios decenas de metros de potencia cada una de las capas. Si esta serie sedimentaria se ve implicada en un proceso orogénico, es decir, de formación de pliegues, la capa de arcilla se transforma en pizarra. Evidentemente lo que hace es plegarse con unos pliegues muy peculiares, muy apretados, en los cuales la capa de pizarra engrosa mucha su potencia en las charrelas de los pliegues y la adelgaza en los flancos. Las capas de arena que luego se transforman en cuarcita no se comportan de la misma forma, conservan más su potencia durante el proceso.
cuando el acortamiento tectónico supera una cantidad parecida o superior al 60%, se empieza a formar la esquistosidad, que es esta estructura planar paralela a los ejes de los pliegues, a los planos axiales de los pliegues, y que no tiene nada que ver con la estratificación. En la pizarra la esquistosidad se desarrolla de forma tan apretada que permite la exfoliación de la pizarra. Por eso recibe el nombre peculiar de pizarrosidad, aunque es un tipo de esquistosidad. ¿Qué vemos aquí? Pues que cuanto más bajo sea este ángulo, el ángulo que forma la estratificación con la pizarrosidad, es más favorable para explotar la pizarra. Pero si la pizarra es de grano muy fino, la estratificación apenas se manifiesta, con lo cual también podríamos explotar la pizarra. En las zonas de charnela tienes mucha más masa de pizarra. Entre la masa de pizarras de este frente de cantera en explotación destacan los pliegues simétricos de cuarcita de dimensiones hectométricas. España es el primer productor mundial de pizarra techar, habiendo llegado a manufacturar en algunos años hasta un 80% del total mundial. Hasta la mitad del siglo XX había en Carballeda, Orense, pequeñas canteras de pizarras trabajadas manualmente. Y a principios de los años 60, debido a la gran demanda de ese material, se empezó a introducir maquinaria pesada en aquellas pequeñas canteras. En la década de los 80 se aumentó de forma vertiginosa el volumen de producción. Esto trajo consigo el incremento del volumen de escombro que se vierte al medio natural. Al mismo tiempo se empezaron a buscar nuevos yacimientos pizarrosos, sobre todo en el noroeste de la península ibérica. Para obtener buenas losas de pizarras para cubiertas hacen falta grandes yacimientos de rocas muy homogéneas. Sin embargo, es muy frecuente que las grandes masas de pizarras tengan defectos, lo que complica la obtención de bloques exfoliables de elevada calidad y genera mucho volumen de escombros tanto en cantera como en las naves de elaboración de losas. Se desechan enormes cantidades de pizarra, por lo que las escombreras ocupan grandes extensiones. Las grandes pizarreras del noroeste español, como Cupa o Cafersa, están abriendo minas de interior. Este nuevo tipo de extracción de pizarra es mucho menos invasiva para el medio ambiente y produce menos residuos, ya que una gran cantidad de escombros de pizarra se emplean para rellenar huecos, por lo que quedan en el interior. Esta mina de Afraguiña tiene 8 kilómetros de galerías subterráneas, algunas de ellas a 400 metros de profundidad. Además de las pizarras, existen otro tipo de rocas metamórficas que pueden ser utilizadas en cubiertas. El único requisito es que puedan ser exfoliadas en losas finas y regulares. Un buen ejemplo son estas filitas, como las que se están elaborando en esta planta que tenemos aquí detrás. En el proceso industrial de la pizarra hay dos etapas diferenciadas. La primera, la extracción en cantera, y después la manufactura en naves de elaboración. Y en ambas se realizan consecutivamente muchas tareas diferentes. La primera fase del proceso de extracción es el estudio geológico de la zona y la realización de sondeos. Con ello se localizan los yacimientos de pizarra, su profundidad y su dirección, y se planifican los desmontes. Los sondeos permiten obtener testigos, que son muestras de rocas a diferentes profundidades. En la segunda fase se retiran tierras y coberteras con maquinaria pesada y se descubren los bancos de pizarras explotables. Una vez preparada la zona de extracción, del frente de cantera se sacan grandes bloques irregulares llamados rachones. Para ello se utilizan sierras de hilo de diamante refrigeradas con agua que cortan la roca y máquinas excavadoras que la rompen. También extraen grandes bloques con cuñas mecánicas, aprovechando la flexibilidad natural de la pizarra. Los bloques, los rachones, se cargan en camiones y son transportados a las naves de elaboración. Estos rachones, una vez en la nave, son cortados por las sierras de disco en bloques más pequeños que pueden ser cogidos con la mano, que se llaman toches, de los que se labran las losas de pizarra. La pizarra presenta una curiosa propiedad, que
que es bastante fastidiosa para los productores, y es que si se seca pierden la visibilidad. Para mantenerlos en húmedo se les puede meter dentro de contenedores de agua, tapar con tierra o incluso taparlos con mantas húmedas. El problema de la pérdida de visibilidad en los tochos es debido a que cuando el agua sale de la estructura de la pizarra, se produce un proceso de recristalización a baja temperatura que se conoce como Oswald ripening, que hace imposible exfoliar la pizarra en los grosores necesarios para hacer pizarra para cubiertas. El siguiente proceso es el formateado recorte de losas, la operación en la que se obtienen los formatos definitivos de la pizarra. Hace años se empleaban cizalladoras manuales como esta, que permitían obtener losas con distintos formatos. Como este. Pero ahora este proceso se hace siempre con máquinas automáticas. El proceso siguiente es el labrado, con el que se obtienen placas de pizarra. El labrado consiste en exfoliar un tocho con unas medidas determinadas y conseguir placas de espesores muy regulares. Tradicionalmente ha sido un trabajo manual a base de martillo y escoba, pero ahora se realiza con máquinas automáticas que mueven y exfolian los tochos como esta que estamos viendo. Durante y después del proceso de labrado se realiza un control de calidad para asegurarse que las placas de pizarra para techar sean hojas delgadas, planas y regulares, que se puedan recortar y clavar y que al ser golpeadas produzcan un sonido claro. El embalado se realiza manualmente en palés de madera que contienen entre 30 y 50 metros cuadrados de placas. Una vez cerrado el palé, se rotula la marca comercial, el número de piezas, la referencia, etc. En esta cantera se producen placas irregulares de pizarra para chapar que son más gruesas que las empleadas para techar. Gumer, ¿le dan unas pautas para cortar de un determinado tamaño o las hace según la pieza que tiene? Según las piezas, según las piezas. Según cómo salen las piezas. Se llaman de chapear, que son estas finitas, y ya luego las hay de 3 centímetros, que esas son para suelo. Gumer, ¿hay mucha cantidad de material que desechan? Sí, hay muchísimo. ¿Qué porcentaje? ¿Un 20%, un 40%? No, tanto no. Un 20% o un 30%. Eso, por ejemplo, eso que hay ahí, eso ya no vale. No vale. Están muy torcidas, ¿Sí? Porque hay algunas que están muy torcidas y entonces no valen. Hay muchas que no rajan. Sí, no rajan, entonces hacemos que da. Esta, por ejemplo, es grande, pero no raja bien y no sale bien. Y esa no vale. Estas están llenas de puñaladas, ¿no ves? Ya están descartadas. Sí, toda llena de piritas. Sí. Sí. Ya están descartadas. Están descartadas porque esta oxidaría y quedaría muy mal. Muy fea. Muy bien. Esto es la pirita, ¿no ves? Eso, entonces eso se pone óxido y se ven los corredores por aquí y se pondrían muy feas. Muy fea. Gumer, muchísimas gracias. Pues nada. Por habernos ayudado. Aquí estamos, muchas gracias. Muchas pizarras negras tienen sulfuros de hierro, principalmente pirita. Y cuando las losas se colocan en los tejados o en las fachadas, como en este caso, y quedan expuestas a la intemperie, a los distintos agentes atmosféricos, estas piritas se oxidan y forman hidróxidos de hierro que causan estos churretones y manchan las pizarras. Esto hace que este producto se suela rechazar. Estas placas de pizarra nunca se podrían poner en los tejados, ya que al oxidarse la pirita se producen agujeros y eso supondría goteras en los tejados. La producción de pizarra tiene una larga tradición en España. La primera referencia a una cantera de pizarra de Galicia es del año 1626, cuando se requirió pizarra para la construcción de la iglesia de Santiago Adelán. Y muchos edificios emblemáticos tienen el tejado de pizarra, como el del Monasterio del Escorial, construido hace unos 450 años, cuyas tejas proceden de Bernardos, en Segovia.